Hola, ¿qué tal? Soy Pera de la Escuela de Terapia Narrativa Sincrónica y Arquetipos, basada en la psicoterapia de Carl Gustav Jung. Bueno, hoy te vengo a hablar de un tema que es el de volver al camino de la vida, ¿eh? Esto es una de las cosas que me llamó más la atención cuando hice la formación de constelaciones, am, con esta expresión de ir hacia la vida, ¿no? Metafóricamente, qué significaba. Me sorprendió mucho, ¿eh? Porque al principio pensé, bueno, si estoy vivo, ya estoy en la vida, ¿no? Y luego, pues claro, vas profundizando, entiendes el concepto y entiendes lo que es mirar a la vida y no mirarla, ¿no? Y hoy te vengo a hablar un poco de este tema, ¿vale? ¿Cuándo podemos sospechar que de alguna manera no estoy en el camino de la vida o de alguna manera siento que me siento vacío, siento que falta algo, ¿no? Normalmente, en el taller de Despierta tu Mago, Despierta tu Mago, en el taller de Despierta tu Autenticidad, ¿vale? Todos mis talleres todos se llaman Despierta, tendré que cambiar un poco ese título. Pero bueno, digamos que en el taller de Despierta tu Autenticidad, que es un taller en el que habla principalmente de ayudar a superar un muro, ¿eh? Ese muro, por ejemplo, puede ser un miedo a mostrarse, ¿no? O un muro en el que, por ejemplo, aparece el cansancio, ¿eh? Digamos que hay como una señal de que algo no funciona bien, ¿vale? Una de las primeras señales que tenemos, bueno, en realidad es una de las últimas señales que tenemos, los que somos duros de oído, pues nos cuesta mucho interpretar las primeras señales y normalmente vienen las últimas señales, que es el cuerpo, ¿eh? Cuando reconocemos de alguna manera que el cuerpo nos está pidiendo que nos detengamos, ¿eh? Am, ¿Cómo, cuál es el problema, ¿no? De que no le hagamos caso? Es que tenemos obligaciones que tenemos que cumplir. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues una de las señales que tengo es un miedo persistente, ¿eh? El miedo, de alguna manera, aparece en mí y me acompaña a lo largo del día, ¿no? Y es un miedo que, aunque es familiar porque está siempre ahí, pues me empuja, ¿eh? A hacer cosas. En realidad no es el miedo que me está empujando, sino soy yo que me empujo a mí mismo para huir del miedo. Pero el miedo persiste, ¿no? Cuando este patrón no lo enfrentamos, ¿qué sucede? Pues que el cuerpo hay un momento que se resiente. El cuerpo me está pidiendo que me detenga. Y el cuerpo obedece al inconsciente. Entonces, aquí hay una función trascendente que está diciendo, hey, detente porque tienes que mirar lo que te ocurre, ¿no? Y digamos que ahí es donde aparecen los viajes al pasado, ¿eh? Yo no soy partidario de irse siempre al pasado porque eso significa que no estás en tu presente y por lo tanto pues tu futuro no va a aparecer o no se va a hacer, no se va a hacer presente, pero sí que es verdad que cuando hay algo que no funciona, es algo que tiene que ver con el pasado, porque normalmente en el presente somos como ese ratón que está en la rueda y no para de correr, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Podemos hacer ese viaje al pasado para ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y, y eso es lo que para mí justifica ese viaje al pasado, ¿eh? Es el ver qué me ocurre, por qué tengo miedo, mi cuerpo ya está mostrando un cansancio, mi cuerpo tiene ansiedad, o, bueno, es decir, siempre salen estos síntomas que me dicen detente, ¿no? Y date la vuelta, ¿eh? Y mira qué es lo que ocurre. Entonces, cuando empezamos ese viaje al pasado, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Desde la perspectiva de la psicoterapia de Jung, que es lo que nosotros enseñamos en nuestras formaciones y talleres, ¿vale? Partimos de la base de un poco lo que nos explicaba Jung, ¿no? Es decir, lo que vamos a encontrar en ese inconsciente, en la psique, van a ser los complejos, ¿eh? Los complejos, que son los procesos psicológicos complejos, son, por decirlo de una manera, ideas que se han apropiado de parte de nuestra energía, alimentados por una emoción y ordenados o dirigidos
por una creencia o una idea principal, una idea central, ¿vale? Esta idea ha sido una derivada de un evento que ha sucedido en el pasado, ¿vale? Entonces, este complejo, por asociación, se ha ido alimentando, ha ido creciendo y a su alrededor han ido floreciendo recuerdos que dan razón a esa creencia y acaba siendo un yo alternativo que nos posee. Y cuando nos posee este yo, pues vamos a generar siempre los resultados que están programados para que ocurran con este complejo. Y este complejo, ¿qué resultados le interesan? Resultados que nos hagan sentir de una forma concreta, que generen una emoción concreta. Esa emoción es de lo que se alimenta el complejo, ¿vale? Entonces, un poco así por encima, dicho esto, pues cuando nosotros vamos al pasado, lo que nos vamos a encontrar son con esos yoes, nos vamos a encontrar con esos complejos y que tienen un lugar donde viven que es el arquetipo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para entender un poco esto, pues os estaba hablando antes de mi miedo, ¿no? Hay un miedo persistente en mí. En el momento en el que yo empiezo a hacer esa exploración, porque mi cuerpo ya me está diciendo, chato, no vas bien, digamos que empiezo a hacer esa exploración y lo que encuentro, un recuerdo de los que me vienen, claro, yo utilizo la terapia narrativa sincrónica para sacar estas imágenes y luego poder lidiar con los arquetipos. Ahora en este vídeo no lo puedo hacer porque sería muy largo, pero os llevo un poco a las conclusiones, ¿no? Digamos que la escena que me aparece es una escena de la infancia en la que yo debía tener unos 4 o 5 años y iba a la escuela por primera vez, ¿no? Y me sentía como que ya había empezado todo el mundo y yo llegaba como a mitad del curso, ¿vale? Digamos que como que todos se conocen y yo pues era el desconocido, ¿no? Y para mí todo eso era muy grande, era como estar solo, ¿eh? Era como salir del nido por primera vez. Y digamos que esa experiencia generó en mí un bloqueo, es decir, bajé la cabeza y quise desconectar de todo esto, quise desconectar del momento porque me era imposible poder gestionar eso. Entonces era como que había mucho ruido en el mundo externo y no lo podía asimilar. ¿Vale? En el momento en el que yo entiendo esta experiencia, veo el complejo que se ha creado ahí y es lo que necesita mi atención. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué sucede? ¿No? Uno sigue adelante con su vida y en ese momento, ese yo se oculta en la sombra y ahí se genera un nuevo yo, un nuevo yo en el que intento obviar eso, intento eliminar esto. Esto a mí no me ha ocurrido, ¿vale? Y lo interesante es que si hacemos eso, ese complejo va a seguir en nuestro inconsciente, nos va a poder dominar y su capa de camuflaje es esto no sucedió. Entonces la forma de dominarme es ese miedo persistente. Y a la vez también es la llamada de ese niño que está pidiendo socorro. Entonces cuando yo me doy cuenta que este miedo a lo largo de mi vida, pues primero lo tenía delante, luego aprendió a caminar detrás de mí y por mucho que yo corría, siempre acababa apareciendo. Hay un momento en el que uno se da cuenta de que, bueno, pues tengo que hacer algo, ¿no? Y cuando yo giro y me doy la vuelta, entonces puedo confrontar. Puedo ver a ese miedo, que es lo que he estado intentando evitar, y puedo, por decirlo de una manera, ver qué es lo que pasa, ver qué es lo que ocurre. Sobre todo, reconocer la verdad, ¿no? En este caso, en este ejercicio que hice de terapia narrativa sincrónica, con este niño, yo me imaginé, ¿no? Que este niño donde está ubicado, ¿no? Y lo sentía en el corazón. Entonces veí que ahí el corazón como que suspiraba, ¿no? Todo esto es imaginación activa, ¿eh? Es trabajar con la vida simbólica, ¿vale? Es una manera de dar un contexto narrativo a lo que me está ocurriendo en mi psique, ¿vale? Y entonces esto a mí me permite caminar
por estas tierras que antaño pisaron los dioses, de una forma que me sea pues divertida, efectiva y que también pueda pues a través de la imaginación poder lidiar con esas partes de mí y sobre todo con esos complejos que dominan mi psique. ¿Vale? Entonces, esto lo podríamos llamar técnicamente pues, con algún tipo de neura o de episodio, ¿no? Psicológico, le podríamos dar el título, ¿no? Tú tienes esto, ¿no? Tienes el síndrome de no sé qué, tienes el síndrome de no sé cuántos, ¿no? A mí, que esto está genial, está estupendo, esto se tiene que estudiar, ¿no? A mí me gusta mucho tratarlo como si fuera un cuento, como si fuera una narrativa, ¿no? Entonces, yo me ubico en ese corazón simbólicamente y veo a ese niño de 5 años, ¿no? Entonces, entiendo ese miedo y también entiendo que ese miedo que ha sentido él durante todo este tiempo, no ha habido una solución. Es decir, mi plan fue huir de esa experiencia, decir eso no sucedió. Entonces, ese niño se quedó ahí atrapado, como una jaula, como un pájaro que podría haber volado por el cielo de las posibilidades en mi vida, pero no lo pudo hacer. Y así hay muchos complejos, hay muchos pájaros que tienen un potencial dentro que se podría expresar en mi vida, pero que como los tengo prisioneros en esa jaula a la espera de ser atendidos, pues no ocurren según qué cosas en mi vida, ¿no? Y a la vez el complejo me llama a que lo salve de una forma indirecta. ¿Cómo? Provocándome resultados aciagos que de alguna manera me hagan acercarme o poder ver lo que me está ocurriendo, ¿no? Lo que le está ocurriendo a ese yo que se quedó allí atrapado, ¿no? En este caso al niño le pregunté, ¿no? Oye, digo, ¿cómo tu miedo me ha perseguido durante todo este tiempo y no te había visto, ¿no? Y creo que al intentar huir de él, también huí de ti, porque yo no lo sabía, pero eso sí que sucedió. Entonces, el niño me respondió, ¿no? ¿Cómo puedes tú reconocer que eso a mí me pasó, que eso sí que sucedió, ¿no? Y entonces aquí en un ejercicio, ya que estamos en el corazón, ¿no? Pues conectar con esa parte más amorosa, ¿no? Le dije una serie de frases, ¿no? Le dije, mira, así, de esta manera, puedo reconocer mi vulnerabilidad ante la vida y la capacidad de sentirme pequeño ante los demás y ante la vida, porque eso sí sucedió. Así también acepto las lágrimas de ilusiones perdidas, porque el río de la vida no las quería en sus aguas. Y así también me perdono por todas las veces que ante la vida no he estado a tu altura, por haberte abandonado. Y así ahora, te pido que tomes mi mano y juntos volvamos al camino de la vida. Seguiremos derramando lágrimas de ilusión y le pediremos al río de la vida que las tome como sus hijas y les haga de madre por nosotros, porque seguiremos siendo los pequeños que atestiguan ante la vida que esta historia sí sucedió. Esto es un ejemplo, ¿vale? Os he puesto en mi caso, ¿no? De cómo uno puede abordar ese miedo que siente, darle un sentido, liberarlo y de alguna manera esto no quiere decir que uno ahora deje de tener miedo automáticamente, pero sí que ese miedo tiene una historia, tiene un niño que lo que necesita es que le den la mano y que lo acompañen en ese miedo. De esta manera el miedo ya no está detrás, sino que está al lado,
y le podemos dar la mano y lo podemos acompañar. Porque al fin y al cabo es cuando estamos en la vida, cuando estamos en la acción, que el miedo se convierte en un aliado que nos permite sacar el máximo potencial de nosotros ante lo que nos tenemos que enfrentar. ¿Vale? Bueno, pues un poco esto sería lo que quería compartir con vosotros respecto al tema de volver al camino de la vida con esperanza y aceptación. Y deciros que en el taller de Despierta tu autenticidad, precisamente el objetivo es este. Despierta tu autenticidad es encontrarse con ese yo auténtico, con la verdad que hay detrás y poder rescatar a todos estos pájaros, ¿no?, que están en jaulas y que de alguna manera el hecho de que no puedan volar nos limitan en ese cielo donde están todas nuestras posibilidades. Si estás interesado o interesada, ponte en contacto conmigo. Es un taller muy íntimo en el que solo vamos 15 personas, ¿vale? Porque se trata de tener una dinámica en la que podamos compartir y podamos trabajar a gusto. Y empieza el 21 de noviembre. Cualquier duda, cualquier cosa me comentas. Venga, un abrazo. Chao.